Muchas personas atacan a la Iglesia Católica por tener 7 sacramentos, y muchos de ellos lo hacen por la ignorancia que tienen acerca de las Sagradas Escrituras, y otros lo hacen solo por no aceptar que esta es la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vamos a definir qué es un sacramento, del latín sacramentum, signo. Por lo tanto, los sacramentos son signos visibles y sensibles de la gracia de Dios. Además, los sacramentos siguen teniendo su función, sin importar quién lo hace, ya que éste actúa en persona de Cristo. Es decir, que Jesús es quien hace el milagro del sacramento y no la persona. En esta ocasión documentaremos estos sacramentos con las Escrituras para que quede demostrado que allí se encuentran. Al mismo tiempo, expondremos el signo que cada uno de estos contempla. Claro, siempre mostrando la cita bíblica que demuestra la inclusión de este sacramento. Primeramente, veremos el bautismo, del griego baptizein, que significa sumergir. Nos da el nacimiento a la vida divina, nos hace herederos del reino. En primer lugar, veamos el mandato que dio el mismo Jesucristo antes de ascender a los cielos. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Como podemos observar, el Señor es quien estipula que se debe hacer discípulos a todo el mundo bautizándolos, es decir, aquellos que acepten el llamado deben ser bautizados y aquellos que le reciben son capaces de ser llamados hijos de Dios. Lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Por lo tanto, es necesario que todos sean bautizados lo más pronto posible para ser llamados hijos de Dios. ¿Es justo excluir a los niños de esta dicha de ser llamados hijos de Dios Altísimo? El signo del bautismo es el agua. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Con este sacramento no hay diferencia con las denominaciones que se hacen llamar cristianas, ya que ellos establecen este sacramento para formar parte de su congregación y algunas lo toman como el culmen de la vida cristiana. En cambio, en la Iglesia Católica es el inicio de la vida de creyente, el cual debe de crecer y madurar. Acá podemos ver otras citas bíblicas en las cuales se hace mención también del sacramento del bautismo. Por lo tanto, hay que seguir estudiando sobre este sacramento. El segundo sacramento es el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación imprime carácter y por él que los bautizados avanzando por el camino de la iniciación cristiana quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y vinculados más perfectamente a la Iglesia. Lo fortalece y obliga con mayor fuerza a que de palabra y obra sean testigos de Cristo y propaguen y defiendan la fe. Derecho canónico, numeral 879. El confirmado recibe la efusión del Espíritu Santo. Llega por medio de la imposición de las manos del obispo, es decir, el sucesor de los apóstoles. Muchos creen que con solo el bautismo es suficiente, pero en verdad encontramos evidencia en las Escrituras que no es así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegar, rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Como podemos observar,
los apóstoles contemplaban la imposición de manos para que los creyentes bautizados recibieran el Espíritu Santo. El símbolo de este sacramento es la imposición de manos. Lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Otro versículo donde podemos ver el tercer sacramento es el sacramento de la Eucaristía o comunión, del griego eucharistia, que significa acción de gracias. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. Este es el sacramento que causa más controversia, debido a que cuesta entender cuando solo se quiere juzgar un rito sin el más mínimo conocimiento de Dios mismo, ya que se duda que un pedazo de pan y vino se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo vivo y real. Podemos observar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 30 al 35, dice: le dijeron: ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús: en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. En este capítulo 6 del Evangelio de San Juan podemos observar muchos indicios que Jesús deja acerca de la Eucaristía. En este fragmento el mismo Jesús se nombra el pan de vida y se compara con el maná que el pueblo judío comió en el desierto. Y no lo hace solo como un simbolismo, sino que en verdad es para que sea consumido por todos aquellos creyentes. En versículos posteriores vuelve a hacer hincapié: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 6, 51. Y al igual que hoy, estas palabras de Jesús causaron controversia, ya que no lo comprendieron, pero más claro no puede ser. Si queremos la vida eterna, debemos de consumir el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Eucaristía. El símbolo de este sacramento es el pan y el vino. En San Marcos capítulo 14, verso del 22 al 24 dice: mientras cenaban tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio a todos, bebieron de él y les dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos. Otra cita bíblica donde podemos encontrar este sacramento el cuarto sacramento es el sacramento de la reconciliación. En este sentido, en el sentido cristiano, es la pública manifestación de la propia fe con la vida y con la palabra. Cuando la ocasión llega, es preciso estar dispuesto a confesar la fe con valor y claridad, incluso hasta llegar al riesgo de dar la vida por esta confesión. Este sacramento es muy criticado por aquellos que creen que ya han alcanzado la salvación y no volverán a pecar. Pero podemos ver en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8 a 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda iniquidad.
Y más aún cuando dice que es ¿cómo es posible que se confiese con un hombre que es pecador? Pero la verdad es que Jesús lo dejó estipulado, y es Jesús mismo que actúa por medio del sacerdote que confiesa. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23 dice: les repito, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quien se los retengáis, les son retenidos. Vemos en este pasaje que sucede después de la resurrección de Jesús. Llega donde los apóstoles que se encontraban reunidos, primeramente les da la paz y luego sopla sobre ellos. Posterior a esto, les da la autoridad de perdonar pecados. Ahora bien, el Señor habrá sido tan egoísta que solo en aquellos hombres dejó esta autoridad, o sería sobre los sucesores de estos también. La verdad es que el Señor dejó este sacramento que da la sanidad del alma y permite ir recibiendo ese bálsamo que sana la herida que deja el pecado sobre nuestras vidas. El símbolo es el acto de contrición que efectúa el confesante, es decir, reconocer los pecados y estar arrepentidos, aceptando la penitencia que se asigne, así como hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 18 al 19. Otra cita bíblica donde podemos encontrar este sacramento es el quinto sacramento. Es la unción de los enfermos, gesto de significación religiosa que consiste en untar o ungir con aceite bendecido o consagrado a una persona. Con este gesto se expresa significativamente la dedicación religiosa de quien la recibe. Este sacramento es dado a todos aquellos creyentes que lo solicitan, principalmente aquellos que están padeciendo una enfermedad tanto física como espiritual. Esto les parece estar en unión con la pasión de Cristo. Esto también se puede explicar como el encuentro de Jesús médico. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 12 al 13, dice: se marcharon y predicaron que se conviertan, y expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. En este pasaje envía a los apóstoles de dos en dos, y cuando andaban predicando ungían a los enfermos con aceite y estos se sanaban. Por lo tanto, en base a esto la iglesia lo hace. El símbolo de la unción de los enfermos es el aceite consagrado. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14-15 dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Al mismo tiempo, podemos observar en este pasaje que debe ser ungido por un presbítero, es decir, un sacerdote, y la oración de fe salvará al enfermo, pero también tiene la potestad de perdonar los pecados que se hubieren cometido por aquel que recibe este sacramento. Otras citas bíblicas donde podemos encontrar este sacramento es el sexto sacramento es la orden sacerdotal. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico, con Catecismo de la Iglesia Católica 1536. Este sacramento es rechazado por los mal llamados evangélicos, ya que ellos aseguran que el sacerdocio pertenece al Antiguo Testamento y por lo tanto ya no son necesarios. Pero detengámonos.
A pensar un momento, el Señor llamó a 12, es decir, que tenía vocación. ¿Y con qué objetivo? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Lo podemos ver en San Marcos 3:14. Si en verdad el sacerdocio desapareció porque aparta a estos hombres para un servicio, y a partir de estos comienza a revelar los diferentes misterios, además de ordenarles misiones, sino porque iba a ser sus sacerdotes. Veamos otros pasajes que nos ayuden a esclarecer esto de mejor forma. En San Lucas capítulo 10:16, quien a vosotros os oye, a mí me oye. Quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Qué impresionante esta cita bíblica, donde el Señor le señala a los apóstoles que cuando ellos hablan no es ellos lo que lo hacen, sino Jesús mismo. Y cuando lo desprecian no es a ellos que desprecian, sino al Señor. Es momento de pensar y dejar de rechazar y criticar a los sacerdotes, que es al mismo Cristo a quien se está rechazando con esos actos. A los apóstoles les entregó la autoridad de perdonar pecados, como ya lo vimos en el sacramento de la confesión, en San Mateo 18:18. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. También le instituyó la Eucaristía. Lo podemos ver en San Lucas 22:19. Y tomando pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Y veremos que no murió el sacerdocio cuando los apóstoles murieron, sino que continúa hasta nuestro tiempo por la imposición de las manos sobre nuevos hombres que se dedicaron al servicio de la iglesia. Primeramente buscaron un sustituto para Judas, y este fue Matías. Lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 26. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Y cuando la comunidad fue creciendo, fueron agregando a más hombres comprometidos para que realizara las labores correspondientes a los apóstoles. Lo podemos ver en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuidéis la gracia que hay en ti, que te fue conferida mediante la profecía, junto con la imposición de manos del presbiterio. El símbolo es la imposición de las manos. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 1, 6. Por esta razón te recuerdo que tienes que reavivar el don de Dios que recibiste por la imposición de manos. Otras citas bíblicas que nos hablan sobre ello es el último sacramento es el matrimonio. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Catecismo de la Iglesia Católica 1601. Este sacramento causa controversia en toda la sociedad, incluyendo aquellos que no creen en él y otros que quieren cambiar la naturaleza por el cual fue creado. Primeramente, un matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Génesis 1:26. Desde la creación se constituyó un matrimonio y tenía la finalidad de procrear. Es aquí donde la ideología de género no tiene sentido, ya que dos hombres no pueden generar vida y dos mujeres tampoco. Además de ese aspecto está el otro de que los matrimonios se pueden cambiar de un momento a otro, si este no funciona. Pero el Señor, cuando se fue preguntado sobre este tema, no dio nunca la probabilidad que se pudiera realizar un divorcio.
Lo podemos ver en la carta de San Mateo, capítulo 19, de 3 al 9. Como pueden ver en este pasaje, no se permite el divorcio. El matrimonio está pensado por Dios para poder santificar al cónyuge y de esta manera dejar de pensar de manera egoísta. Es decir, que la única forma de santificarme es santificando al cónyuge. Lo podemos ver en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Que todos honren el matrimonio y guarden inmaculado el hecho conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. El símbolo del matrimonio es el sí voluntario que dan los cónyuges y que es el consentimiento que están dando a la vida consagrada que tendrán dentro del matrimonio para llevar a la perfección que el mismo Cristo le dio a la iglesia que rescató por amor. Lo podemos ver en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Otros versículos donde podemos encontrar: en conclusión, los sacramentos son el símbolo de amor que Cristo nos ha tenido a cada uno de nosotros y es el camino que ha dejado para la salvación de cada uno de los que creemos en Él.